Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Wow Spoken Spanish. Soy Bella y estoy aquí con mi amigo Manuel. Hoy vamos a hablar de algo que muchos estudiantes de español experimentan. Manuel, tengo una pregunta para ti y para nuestra audiencia. ¿Alguna vez han entendido perfectamente lo que alguien dice en español, pero cuando intentan responder las palabras simplemente no salen en español? Hola, Bella. Buenas tardes a todos. Sí, esto me pasa todo el tiempo. Es una situación muy curiosa y a veces un poco frustrante. Entiendo cada palabra que me dicen en español, pero cuando abro la boca para responder, automáticamente hablo en mi idioma nativo. Es como si mi cerebro entendiera español, pero mi boca solo supiera hablar en otro idioma. Exactamente, Manuel. Y queridos oyentes, queremos saber si esto también les pasa a ustedes. ¿Entienden español pero responden en su propio idioma? Déjenos un comentario abajo y cuéntenos su experiencia. Ahora, Manuel, cuéntame una historia reciente donde esto te pasó. Bueno, la semana pasada fui a un restaurante mexicano aquí en mi ciudad. El mesero era de México y me habló completamente en español. Me preguntó qué quería ordenar, si quería algo de beber, todo en español. Yo entendí absolutamente todo lo que me dijo. Cada palabra era clara para mí. Eso suena perfecto, Manuel. Entonces, ¿entendiste todo? Pero ¿qué pasó cuando intentaste responder? Aquí viene lo interesante, Bella. Cuando abrí mi boca para decirle lo que quería comer, automáticamente empecé a hablar en inglés. Le dije en inglés que quería tacos y una limonada. El mesero me miró un poco confundido, porque él había hablado todo en español. Oh, no, Manuel. ¿Y qué hiciste después? ¿Te sentiste mal? Sí, me sentí un poco avergonzado, pero el mesero fue muy amable. Me sonrió y me dijo en español que no había problema. Entonces, intenté otra vez, pero esta vez mezclé los dos idiomas. Dije algo como, quiero 3 tacos, pero en inglés dije los otros detalles. Fue una mezcla extraña. Oyentes, ¿les ha pasado esto? ¿Han mezclado dos idiomas cuando hablan? Es muy común y no hay nada de qué avergonzarse. Es parte del proceso de aprender un nuevo idioma. Manuel, ¿por qué crees que esto nos pasa? Es Bella, he pensado mucho en esto. Creo que hay varias razones. Primero, cuando escuchamos español, nuestro cerebro está en modo pasivo. Solo estamos recibiendo información y procesándola. Es como ver una película. Solo observamos. Eso tiene mucho sentido, Manuel. Continúa, por favor. Pero cuando necesitamos hablar, nuestro cerebro cambia a modo activo. Ahora necesitamos crear las palabras, formar las oraciones, pensar en la gramática, todo al mismo tiempo. Es mucho más difícil. Nuestro cerebro busca el camino más fácil y ese camino es nuestro idioma nativo porque lo conocemos desde que nacimos. Excelente explicación, Manuel. Es como la diferencia entre leer una receta de cocina y realmente cocinar el platillo. Leer es fácil, pero hacer la comida requiere práctica y habilidad. Oyentes, ¿están de acuerdo con esta comparación? Cuéntenos en los comentarios qué piensan. Me encanta esa comparación, Bella. Exactamente así es. Y hay otra razón también. Cuando entendemos español, no necesitamos ser perfectos. Si no entendemos una palabra, podemos usar el contexto para adivinar el significado. Pero cuando hablamos, sentimos que necesitamos ser perfectos. Ah, el miedo a cometer errores. Este es un gran obstáculo para muchos estudiantes de español. Manuel, ¿tienes miedo de cometer errores cuando hablas español? Sí, definitivamente. Tengo miedo de usar la palabra incorrecta, de conjugar mal un verbo, de que la gente no me entienda. Entonces, mi cerebro dice, mejor habla en tu idioma nativo, donde sabes que todo estará correcto. Es una reacción automática de protección. Esto es tan importante, oyentes. Muchas personas tienen este mismo miedo, pero déjenme decirles algo. Cometer errores es la mejor manera de aprender. Cuando cometen un error y alguien los corrige, nunca olvidan esa lección.
Los errores son nuestros mejores maestros. Tienes razón, Bella. De hecho, tengo una historia sobre esto. Hace 2 meses, estaba hablando con un amigo de Colombia por videollamada. Yo quería decirle que estaba muy cansado. Entonces dije, estoy muy embarazado. Mi amigo empezó a reírse muchísimo. Oh, no, Manuel. Confundiste embarazado con cansado. Embarazado significa pregnante en inglés. Dijiste que estabas embarazado como una mujer que va a tener un bebé. Exactamente. Me sentí muy avergonzado en ese momento, pero mi amigo me explicó amablemente que la palabra correcta es cansado, no embarazado. Y ahora, nunca voy a olvidar esta diferencia. Cada vez que quiero decir que estoy cansado, recuerdo esta historia y sonrío. Esa es una historia perfecta, Manuel. Y oyentes, seguramente ustedes también tienen historias como esta. ¿Han confundido palabras en español y creado situaciones divertidas? Por favor, compartan sus historias en los comentarios. Nos encanta leer sus experiencias. Bella, también he notado que hay situaciones donde me siento más cómodo hablando español y otras donde automáticamente regreso a mi idioma nativo. ¿Tú has notado esto? Sí, Manuel, cuéntame más sobre esto. ¿En qué situaciones te sientes más cómodo hablando español? Bueno, cuando estoy en casa practicando solo, puedo hablar español sin problemas. También cuando estoy con amigos que están aprendiendo español como yo. Nos sentimos cómodos porque todos estamos en el mismo nivel y nadie va a juzgar nuestros errores. Eso es muy común, Manuel. Es como estar en un espacio seguro donde pueden experimentar sin miedo. Pero ¿qué pasa en otras situaciones? Cuando estoy con hablantes nativos de español, especialmente en situaciones formales, mi cerebro se bloquea. Por ejemplo, si necesito hacer una llamada telefónica en español para resolver un problema, automáticamente pienso que es mejor hablar en inglés, aunque la otra persona hable español. Manuel, esto es interesante. Y oyentes, ¿ustedes también sienten esta diferencia? Pueden practicar español en casa, pero se bloquean en situaciones reales. Díganos en los comentarios cómo se sienten en diferentes situaciones. Bella, ¿tú tienes algún consejo para superar este problema? Porque realmente quiero poder responder en español cuando alguien me habla en español. No quiero seguir respondiendo en mi idioma nativo. Claro que sí, Manuel. Tengo varios consejos que pueden ayudarte a ti y a todos nuestros oyentes. El primer consejo es muy simple pero muy poderoso. Practica hablar en voz alta todos los días, aunque estés solo. ¿Hablar solo? ¿No es un poco extraño eso? Puede parecer extraño, Manuel, pero es muy efectivo. Cuando hablas solo en español, tu cerebro practica el modo activo sin la presión de tener a alguien escuchándote. Puedes describir lo que estás haciendo en ese momento. Por ejemplo, si estás cocinando, puedes decir, ahora estoy cortando las cebollas, ahora pongo el aceite en la sartén. Eso suena como una buena idea. Es como crear mi propio espacio seguro para practicar. ¿Qué más recomiendas? El segundo consejo es empezar con respuestas cortas. No intentes responder con oraciones largas y complicadas al principio. Si alguien te pregunta cómo estás en español, simplemente di estoy bien, gracias. No necesitas explicar toda tu vida en ese momento. Ah, eso reduce mucho la presión. Muchas veces, no respondo en español porque pienso que necesito dar una respuesta completa y perfecta. Pero puedo empezar con algo simple. Exactamente, Manuel. Y oyentes, este es un consejo muy importante. No necesitan ser perfectos desde el principio. Pueden empezar con frases simples y poco a poco agregar más detalles. ¿Están listos para intentar esto? Déjenos saber en los comentarios. Bella, ¿tienes más consejos? Porque estos dos ya me están ayudando mucho. Sí, tengo otro consejo muy útil. Antes de entrar en una situación donde sabes que van a hablarte en español, prepara algunas frases en tu mente. Por ejemplo, si vas a ir a un restaurante mexicano, practica antes frases como quiero ordenar, quisiera un vaso de agua, la cuenta por favor. Es como hacer una tarea
antes del examen. Si practico las frases antes, mi cerebro las tendrá listas cuando las necesite. No tendrá que crearlas en el momento. Perfecto, Manuel. Exactamente así funciona. Tu cerebro necesita tener las frases accesibles y listas para usar. Cuando practicas antes, creas un camino en tu cerebro que será más fácil de seguir después. Oyentes, creo que este es un excelente consejo. La próxima vez que vaya al restaurante mexicano, voy a practicar mis frases antes de ir. Así podré responder en español, en lugar de cambiar automáticamente a inglés. Me alegra mucho, Manuel. Y tengo un último consejo que es quizás el más importante de todos. ¿Están listos, oyentes? Este consejo puede cambiar completamente su experiencia aprendiendo español. Ahora me tienes muy curioso, Bella. ¿Cuál es este consejo tan importante? El consejo es este. Sé amable contigo mismo. No te castigues cuando cometas errores o cuando respondas en tu idioma nativo en lugar de español. Aprender un idioma es un proceso largo y cada persona avanza a su propio ritmo. Celebra tus pequeños logros en lugar de enfocarte en tus errores. Bella, eso es hermoso y muy necesario. Muchas veces soy muy duro conmigo mismo cuando no puedo responder en español. Me siento frustrado y decepcionado. Pero tienes razón. Necesito ser más amable conmigo mismo. Exactamente, Manuel. Y oyentes, esto también es para ustedes. Cada vez que entienden una conversación en español, eso es un logro. Cada vez que dicen, aunque sea una palabra en español, eso es progreso. No comparen su progreso con el de otras personas. Comparen con quienes eran hace un mes o hace 6 meses. Eso me recuerda que hace un año yo no entendía casi nada de español. Ahora puedo entender conversaciones completas. Eso es un gran progreso, aunque todavía responda en inglés a veces. Exactamente, Manuel. Estás progresando y eso es lo que importa. Ahora, déjame compartir una historia personal que puede ayudar a nuestros oyentes. Cuando yo estaba aprendiendo inglés, tenía exactamente el mismo problema que tú tienes ahora con español. ¿En serio, Bella? Cuéntame más. ¿Cómo superaste este problema? Entendía perfectamente el inglés cuando alguien me hablaba. Podía ver películas, leer libros, entender conversaciones, pero cuando alguien me hacía una pregunta en inglés, mi primera reacción era responder en español. Era automático y frustrante. ¿Y qué hiciste para cambiar esto? Primero, acepté que esto era normal y parte del proceso de aprendizaje. Después empecé a hacer algo que llamé mi juego de español a inglés. Cada día elegía 3 situaciones donde normalmente respondería en español y me forzaba a responder en inglés, aunque fuera difícil. ¿Y funcionó? ¿Realmente pudiste cambiar este hábito? Sí, pero no fue inmediato. Tomó tiempo, quizás 3 o 4 meses de práctica constante. Al principio era muy difícil. A veces respondía una oración en inglés y después cambiaba a español sin darme cuenta. Pero poco a poco mi cerebro empezó a hacer la conexión automática. Oyentes, esta historia de Bella es muy inspiradora. Si ella pudo hacerlo con inglés, nosotros podemos hacerlo con español. Solo necesitamos paciencia y práctica constante. Exactamente, Manuel. Y quiero que todos nuestros oyentes sepan que ustedes pueden hacerlo también. El hecho de que entiendan español ya demuestra que su cerebro está procesando el idioma. Solo necesitan practicar la producción del idioma, que es hablar y escribir. Bella, tengo una pregunta que quizás muchos oyentes también tienen. ¿Es malo mezclar dos idiomas cuando hablamos? A veces, cuando intento hablar español, digo algunas palabras en español y otras en mi idioma nativo en la misma oración. Esa es una excelente pregunta, Manuel. Mezclar idiomas no es malo en sí mismo. De hecho, tiene un nombre. Se llama cambio de código o code switching en inglés. Muchas personas bilingües hacen esto naturalmente. Entonces no es un error o un problema si mezclo idiomas. No es un problema para tu aprendizaje, Manuel. De hecho, algunos estudios dicen que las personas que pueden cambiar entre idiomas tienen cerebros muy flexibles. Sin embargo, si tu objetivo es hablar solo en español en una conversación,
entonces sí necesitas trabajar para reducir el cambio de código. Entiendo. Es como si el cambio de código fuera natural y está bien, pero si quiero mejorar mi español, necesito intentar hablar solo en español cuando practico. Perfecto, Manuel. Lo entendiste completamente. Y, oyentes, ¿ustedes mezclan idiomas cuando hablan? ¿Dicen algunas palabras en español y otras en su idioma nativo? Cuéntenos en los comentarios cómo manejan esta situación. Bella, hay algo más que he notado. A veces puedo pensar en español en mi mente, pero cuando necesito decir esas palabras en voz alta, no puedo. Es como si tuviera dos cerebros, uno que piensa y otro que habla. Eso es muy interesante, Manuel. Y sí, es algo que muchas personas experimentan. Tu cerebro está trabajando en español internamente, pero hay una desconexión entre pensar y hablar. ¿Sabes por qué pasa esto? No estoy seguro, Bella. ¿Puedes explicarlo? Claro. Pensar en un idioma usa diferentes partes del cerebro que hablar ese idioma. Cuando piensas, estás en un espacio privado y seguro. No hay presión, no hay miedo a cometer errores, pero cuando hablas hay consecuencias sociales. Otras personas te escuchan, pueden juzgarte, pueden no entenderte. Entonces, el miedo social está bloqueando mi habilidad de hablar, aunque pueda pensar en español sin problemas. Exactamente, Manuel. Y la solución para esto es exponerte gradualmente a situaciones sociales donde necesites hablar español. Empieza con situaciones de bajo riesgo, como hablar con amigos o practicar con aplicaciones de idiomas. Oyentes, ¿ustedes también sienten este miedo social cuando hablan español? ¿Se preocupan por lo que otros van a pensar de su acento o de sus errores? Compartan sus sentimientos con nosotros en los comentarios. Manuel, quiero agregar algo importante sobre los acentos. Muchas personas no hablan en su nuevo idioma porque tienen miedo de su acento, quieren sonar como hablantes nativos inmediatamente. Pero déjenme decirles algo, tener un acento es completamente normal y aceptable. Eso es un buen punto, Bella. Yo definitivamente tengo acento cuando hablo español. No sueno como alguien de México o España. Sueno como alguien que está aprendiendo español. Y eso está perfectamente bien, Manuel. Tu acento es parte de tu identidad, muestra de dónde vienes y tu viaje aprendiendo español. No necesitas eliminar tu acento, necesitas ser claro y comprensible, pero tu acento puede quedarse. Eso me hace sentir mucho mejor, Bella. He estado preocupado por mi acento, pensando que necesito sonar perfecto. Pero ahora entiendo que lo importante es comunicarme, no sonar como un hablante nativo. Exactamente. Y oyentes, quiero que escuchen esto claramente. Su acento es hermoso, su acento cuenta una historia sobre quiénes son. No tengan miedo de hablar español por su acento. Hablen con confianza y orgullo. Bella, regresemos al tema principal. Si alguien está escuchando este podcast y se identifica con este problema de entender español, pero responder en su idioma nativo, ¿cuál sería tu primer consejo para empezar a cambiar hoy mismo? Mi primer consejo sería este. La próxima vez que alguien te hable en español, no importa si es en persona, por teléfono o en un video, intenta responder aunque sea con una sola palabra en español. Solo una palabra. Si te preguntan cómo estás, di bien. Si te preguntan tu nombre, dilo en español. Solo una palabra es suficiente para empezar. Solo una palabra. Eso suena muy manejable. No es intimidante como intentar responder con una oración completa. Exactamente, Manuel. Y después de que logres responder con una palabra varias veces, intenta con dos palabras. Después tres, vas construyendo poco a poco. Es como subir una escalera, un paso a la vez. Me gusta mucho esta estrategia, Bella. Es gradual y no me presiona a ser perfecto inmediatamente. Oyentes, ¿están listos para intentar esto? La próxima vez que alguien les hable en español, respondan con al menos una palabra en español. Podemos hacerlo juntos. Sí, hagámoslo juntos. Y oyentes, queremos que nos cuenten cómo les va. Después de que intenten responder en español, vengan a los comentarios y cuéntenos qué pasó. ¿Pudieron decir una palabra? ¿Cómo se sintieron?
Queremos celebrar sus logros con ustedes. Bella, también quiero mencionar algo que me ha ayudado recientemente. He empezado a escuchar podcasts en español como este. Al principio solo escuchaba, pero ahora intento repetir algunas frases que escucho. Es como practicar sin la presión de tener a alguien enfrente. Eso es excelente, Manuel. La repetición es una técnica muy poderosa para aprender. Cuando repites frases que escuchas, estás entrenando tu boca y tu lengua para hacer los sonidos del español. También estás memorizando estructuras de oraciones que puedes usar después. Sí, y he notado que algunas frases que repetí muchas veces ahora salen automáticamente cuando hablo. No tengo que pensar en ellas, simplemente salen. Eso se llama memoria muscular lingüística. Tu boca y tu cerebro memorizan las frases y las pueden producir sin esfuerzo consciente. Oyentes, esta es otra técnica que pueden usar. Escuchen podcasts o videos en español y repitan las frases en voz alta. Y no tengan miedo de sonar raro al principio. Yo definitivamente sonaba raro cuando empecé a repetir frases, pero con la práctica, mejoré. La clave es ser consistente y no rendirse. Exactamente, Manuel. La consistencia es más importante que la intensidad. Es mejor practicar 10 minutos todos los días que practicar 2 horas una vez a la semana. El cerebro aprende mejor con repetición regular. Bella, hay algo más que quiero compartir con nuestros oyentes. A veces cuando no puedo responder en español, me siento como un fracaso. Siento que estoy decepcionando a mi maestro, a mis amigos que hablan español, o incluso a mí mismo. Manuel, esos sentimientos son muy comunes, pero quiero que tú y todos nuestros oyentes entiendan algo importante. No responder en español no te hace un fracaso. Estás en un proceso de aprendizaje. Algunos días serán mejores que otros. Algunos días responderás en español fácilmente y otros días tu cerebro volverá a tu idioma nativo. Eso es completamente normal. Gracias por decir eso, Bella. Realmente necesitaba escucharlo. Y oyentes, si ustedes también tienen estos sentimientos, sepan que no están solos. Todos los que están aprendiendo un idioma tienen días difíciles. Sí, Manuel. Y quiero agregar que cada intento cuenta, incluso si no es perfecto. Cada vez que intentas responder en español, aunque no lo logres completamente, tu cerebro está aprendiendo. Está creando conexiones nuevas que eventualmente te permitirán hablar con fluidez. Eso me recuerda a algo que leí sobre aprender a andar en bicicleta. Al principio, te caes muchas veces, pero cada caída te enseña algo sobre el balance. Eventualmente, tu cuerpo aprende y puedes andar sin pensar en ello. Esa es una analogía perfecta, Manuel. Aprender a hablar español es como aprender a andar en bicicleta. Vas a caer, vas a cometer errores, vas a sentir frustración, pero si sigues intentando, eventualmente tu cerebro y tu boca aprenderán a trabajar juntos sin esfuerzo consciente. Oyentes, espero que esta conversación les haya ayudado tanto como me ha ayudado a mí. Entender por qué entendemos español, pero respondemos en nuestro idioma nativo, es el primer paso para cambiar este patrón. Absolutamente, Manuel. Y quiero que todos nuestros oyentes recuerden los consejos que compartimos hoy. Practica hablar solo en voz alta, empieza con respuestas cortas, prepara frases antes de situaciones sociales, sé amable contigo mismo y celebra cada pequeño logro. También recuerden que tener acento está bien, que mezclar idiomas es natural al principio y que la consistencia es más importante que la perfección. Estos son principios que nos van a ayudar a todos en nuestro viaje aprendiendo español. Y por favor, oyentes, compartan con nosotros en los comentarios. Queremos saber sus historias, sus frustraciones, sus logros. Somos una comunidad de estudiantes de español y podemos apoyarnos unos a otros. Sí, sus comentarios también nos ayudan a nosotros a crear mejor contenido para ustedes. Si hay temas específicos que quieren que discutamos en futuros episodios, díganoslo. Este podcast es para ustedes. Manuel, antes de terminar, quiero preguntarte algo. Después de esta conversación, ¿cómo te sientes sobre tu capacidad de responder en español?
Honestamente, Bella, me siento mucho más optimista y menos presionado. Entiendo ahora que esto es un proceso normal y que no estoy solo. También tengo estrategias concretas que puedo usar para mejorar. Me siento motivado para intentarlo otra vez. Me alegra mucho escuchar eso, Manuel. Y oyentes, espero que ustedes también se sientan motivados. Tienen las herramientas, tienen el conocimiento y tienen una comunidad que los apoya. Ahora solo necesitan dar el siguiente paso. El siguiente paso puede ser tan simple como responder con una palabra la próxima vez que alguien les hable en español. O puede ser practicar en voz alta durante 10 minutos hoy. O puede ser escribir un comentario en español abajo de este video. Cualquier paso es un buen paso. Exactamente, Manuel. Y recuerden, oyentes, que el progreso no siempre es lineal. Algunos días van a sentir que están mejorando mucho y otros días van a sentir que retrocedieron. Eso es normal. Lo importante es no rendirse. Bella, también quiero recordarle a nuestra audiencia que este canal, Wow Spoken Spanish, está aquí para ayudarlos. Seguiremos creando contenido que les ayude a mejorar su español de manera natural y divertida. Sí, tenemos muchos episodios planeados sobre diferentes temas que les van a interesar, así que asegúrense de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún episodio nuevo. Y si este episodio les gustó, por favor déjenle un like. Eso nos ayuda mucho a llegar a más personas que están aprendiendo español. Compartir el video con amigos que también están aprendiendo español sería increíble. Oyentes, antes de despedirnos, quiero que hagamos un ejercicio juntos. Quiero que repitan después de mí una frase en español. Esta frase es algo que pueden usar la próxima vez que alguien les hable en español. ¿Listos? Oh, me gusta esta idea, Bella. Yo también voy a repetir contigo. Perfecto. La frase es estoy aprendiendo español. Repitan conmigo. Estoy aprendiendo español. Estoy aprendiendo español. Excelente, Manuel. Ahora, oyentes, ustedes también repitan en voz alta. Estoy aprendiendo español. Díganlo con confianza y orgullo. Esta es una frase muy útil, Bella. Si alguien te habla en español y tú no puedes responder completamente, puedes decir esta frase. La mayoría de las personas serán pacientes y amables cuando sepan que estás aprendiendo. Exactamente, Manuel. Y también muestra que estás intentando, que te importa comunicarte en español. La gente aprecia el esfuerzo, incluso si no eres perfecto. Oyentes, practiquen esta frase hasta que salga naturalmente. Puede ser su salvavidas en situaciones donde se sientan bloqueados. Solo digan, estoy aprendiendo español, y la mayoría de las personas van a entender y ayudar. Muy bien, Manuel. Creo que es momento de despedirnos. Ha sido una conversación muy enriquecedora y espero que nuestros oyentes hayan aprendido mucho hoy. Sí, Bella. Fue un placer hablar sobre este tema contigo. Y oyentes, recuerden que están haciendo un trabajo increíble. Aprender un nuevo idioma no es fácil, pero ustedes están aquí, están escuchando, están intentando. Eso los hace valientes y dedicados. Hermosas palabras, Manuel, y yo quiero agregar que cada uno de ustedes tiene su propia razón para aprender español. Tal vez quieren conectar con su herencia, tal vez quieren viajar, tal vez quieren nuevas oportunidades de trabajo. Cualquiera que sea su razón, es válida y hermosa. Mantengan esa motivación cerca de su corazón, especialmente en los días difíciles, cuando sientan que no están progresando. Recuerden por qué empezaron este viaje. Exactamente, Manuel. Y sepan que nosotros, Bella y Manuel, estamos aquí con ustedes en este viaje. No están solos. Tenemos toda una comunidad de estudiantes de español que se apoyan mutuamente. Así que no olviden unirse a la conversación en los comentarios. Compartan sus experiencias, hagan preguntas, den consejos a otros estudiantes. Juntos, somos más fuertes. Bueno, oyentes queridos, ha llegado el momento de decir adiós por hoy.
Pero antes de irnos, Manuel y yo queremos desearles mucho éxito en su práctica de español. Sí, y recuerden intentar responder con al menos una palabra en español la próxima vez que tengan la oportunidad. Pueden hacerlo. Creemos en ustedes. Nos vemos en el próximo episodio de Wow Spoken Spanish. Hasta entonces, sigan practicando, sigan intentando y, sobre todo, sean amables con ustedes mismos. Hasta pronto, amigos. Que tengan una tarde maravillosa. Adiós a todos, buenas tardes y feliz aprendizaje.